Bueno, vamos a comenzar a hacer otro problema de navegación costera y por estima. Vamos a resolver el problema número 147 del libro de navegación costera, Problemas resueltos, de Jaime Vaquero. Lo recomiendo muy especialmente este libro. La verdad que cada vez me convenzo que es un libro excelente para cualquier patrón de embarcación de recreo y para cualquier patrón de yate. Empezamos con el enunciado del problema. El día 22 de mayo, un yate inicia la maniobra de salida del puerto de Ceuta en el momento de la segunda pleamar, siendo la sonda indicada en la carta 5 metros. La pregunta que me hacen es la hora en que se produce ese hecho y sonda en el momento de la salida de Ceuta. Bueno, este es un problema de marea muy simple. El 22 de mayo, en Ceuta, salimos a la hora de la segunda pleamar. Hay que averiguar a qué hora se produce la pleamar y qué sonda arroja. Me dicen que en ese lugar la sonda de la carta marca 6 metros. Me voy al libro de mareas. Para esta fecha me ubico en Ceuta en el día 22 de mayo. Me dice que la segunda pleamar de ese día se produce a las 19:10 y tiene una altura de 0,87. Como todos sabemos, la fórmula para averiguar la sonda del momento es igual a la sonda de la carta más la altura de la bajamar más la corrección aditiva, que en este caso esto se simplifica porque me lo piden para un momento determinado, que es la segunda pleamar. Por lo tanto, esto no tiene razón de ser y la fórmula pasa a ser sonda de la carta, que son 5 metros, más la altura de la pleamar, de la segunda pleamar, que es 0,87, con lo cual la sonda del momento es 5,87 y se produce a las 19:10. Como ven, el problema de marea es absolutamente simple. Continuemos con el problema. Me dicen que 2 horas más tarde, o sea a las 21:10, el yate obtuvo simultáneamente demora de aguja de Punta Carneros 2,80 y demora de aguja de Punta Europa 0,14. Desvío 3 grados. Pues bien, ya estamos en condiciones de situar nuestro barco. Nos dicen que el 22 de mayo a las 21:10 toman dos demoras simultáneas de Punta Carnero y Punta Europa. Con demora de aguja 2,80 me dan el desvío, la desviación magnética o la declinación magnética me la dan, es -5, y por lo tanto la demora verdadera es 2,78. En este caso el procedimiento es exactamente lo mismo y la demora verdadera es 12. Por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en ubicarme en la carta. Trazo en verde, está trazado en verde la demora a Punta Europa, la demora verdadera, obviamente, y la demora verdadera a Punta Carnero. En la intersección de estas dos demoras verdaderas se encuentra mi barco a las 21:10. Bueno, el problema continúa así. En ese preciso instante penetra en zona de corriente de dirección e intensidad desconocidas y da rumbo para pasar a 2,5 millas del faro de Isla Tarifa, existiendo un viento oeste que le produce un abatimiento de 3 grados, el desvío a ese rumbo es -1 grado y la velocidad del barco es 8 nudos.
La pregunta es, ¿qué rumbo de aguja es necesario para pasar a 2,5 millas del faro Isla Tarifa? Bueno, lo primero que hacemos nosotros es, estamos situados acá, queremos pasar a 2 millas de Tarifa, 2,5 millas, por lo tanto trazamos un círculo con centro en el faro de Tarifa de 2,5 millas. El círculo será este. Por lo tanto, trazo en la carta esta derrota, que será el rumbo efectivo que pretende llevar el barco. Calculo ese rumbo. Calculo ese rumbo. Por lo tanto, yo digo que a las 21:10 hacia Tarifa, el rumbo que me da, que lo mido en la carta, que es ese derrotero que el barco intenta seguir, es de 2,41. Obviamente lo mido con el medidor de ángulos. Me dicen que tengo un abatimiento de 3 grados. El viento sopla del oeste, por lo tanto el abatimiento va a ser a babor, es negativo. Me da un rumbo verdadero de 2,44. La declinación magnética la conozco, es negativa en 5. El desvío para ese rumbo me lo dan como dato, es -1. Por lo tanto, el rumbo de aguja será 2,50. En definitiva, una vez que yo estoy acá, le tengo que ordenar al timonel que ponga el rumbo de aguja 2,50 para intentar llegar o pasar a 2 millas, a 2,5 millas del faro de Isla Tarifa. Bien, el problema continúa y me dice que navegando en las condiciones antes indicadas, a la hora 22:40 minutos el yate obtuvo una marcación de Isla Tarifa de 36 grados a estribor y a las 23:25 otra marcación al mismo faro de 77 a estribor. Es decir, con estas dos marcaciones que obtenemos podemos encontrar no solamente la situación del buque, sino podemos determinar si nos ha afectado alguna corriente, si es que la hubiese. En esta zona siempre hay corriente y por supuesto seguramente nos afectó una corriente. Veremos cómo se determina esto. Decimos que a las 22:40, a partir de las 21:10, digamos, seguimos navegando con este rumbo hacia 2,5 millas de la Isla Tarifa. Pero a las 22:40 tomamos una marcación por estribor de 36 grados. Por lo tanto, la demora verdadera es igual al rumbo verdadero más marcación. El rumbo verdadero es 2,44, no el rumbo de superficie. El rumbo verdadero no considera el abatimiento. Por lo tanto, en esta fórmula, la demora verdadera es 2,80. A las 23:25 tomamos otra demora de Tarifa. Perdón, tomamos otra marcación que da otra marcación a estribor, es positiva. Lo mismo, la demora verdadera es igual al rumbo verdadero más la marcación. Tomamos el rumbo verdadero que traemos, le sumamos la marcación y me da una demora verdadera de 3,21. Con esas dos demoras voy a hacer lo siguiente. Decimos que con esas dos demoras que hemos tomado a la Isla Tarifa, la primera demora verdadera a las 22:40 y la segunda demora verdadera que está con verde, todas las demoras las trazo con verde para distinguirlas, la he tomado a las 23:25. Pues bien, ahora voy a realizar un procedimiento gráfico para poder determinar la situación del buque a las 23:25 y
la intensidad y la dirección de la corriente. Voy a hacer lo siguiente. Este rumbo ya lo había trazado. Este rumbo era el rumbo efectivo que yo quería seguir. Obtengo esta demora, la trazo en la carta, obtengo esta otra demora, la trazo en la carta. Ahora bien, determino sobre este rumbo efectivo que yo quería seguir, a dónde me encontraré, a dónde me tendría que haber encontrado a las 22:40. Eso es muy simple porque es una fórmula de distancia, que es velocidad por tiempo. La velocidad que traía el buque por el tiempo que transcurre desde las 22:40 hasta desde las 21:10 hasta las 22:40. Esa distancia me da 12 millas. Esto mide 12 millas. Por lo tanto, yo a las 22:40 tendría que haberme encontrado acá. Y a las 23:25, con el mismo procedimiento de distancia, que es igual a velocidad por tiempo, yo tendría que haberme encontrado acá. Como resultado de multiplicar la velocidad que trae mi barco por el tiempo que ha transcurrido desde acá hasta las 23:25 en que yo tomo la segunda demora. Yo tendría que haber estado acá a las 23:25. Vamos a ver dónde estoy. A partir de ahora lo que hago, trazo esta línea auxiliar, que puede tener cualquier ángulo, no interesa, pero trazo una línea auxiliar acá. En el punto donde se corta esta línea auxiliar con la primera demora, que sería acá, lo uno, el primer punto o la primera situación teórica del barco, donde yo tendría que haber estado a las 22:40, uno a este punto con una línea que va hasta esta intersección, hasta la intersección de esta línea auxiliar que yo he trazado con la primera demora que he tomado. Por lo tanto, tengo este segmento, 1, este punto con esta intersección. A partir de ahí, trazo una paralela a este segmento hacia este punto. La trazo hasta acá, a la paralela. Y a partir de acá, trazo este vector, que yo lo tengo marcado en rojo, trazo este vector hasta que corte esta línea, donde ese vector corte la línea, yo voy a trasladar mi primer demora la voy a trasladar acá. En esa intersección de esta demora con esta demora trasladada a este momento, yo voy a encontrar la ubicación de mi barco a las 23:25. Mi barco estará ubicado acá. Lo que he hecho es trazar una línea auxiliar. A partir de ahí, desde el punto donde yo teóricamente me tendría que haber encontrado a las 22:40, trazo una línea que intercepte, que corte, que llegue hasta la intersección esta. Posteriormente, con esa línea, la traslado en forma paralela hasta este otro punto teórico en que yo me tendría que haber encontrado a las 23:45. Esa paralela va a cortar a esta recta en este punto. Ahí traslado la primer demora. Donde se corta la primera demora con la segunda demora, la primera demora trasladada con la segunda demora, es el punto donde yo me voy, es la situación de mi barco a las 23:25. Pues bien, ahora yo sé que a las 23:25 estoy situado acá, pero tendría que haber estado acá. Por lo tanto, evidentemente me está influyendo una corriente en esta dirección. ¿De qué intensidad? Bueno, tengo que dividir la distancia, esta distancia,
esta distancia por el tiempo que ha transcurrido desde las 21:10 hasta las 23:45. Si yo hago esa división, me da 2,9. Me da 2,9. En una palabra, he obtenido la posición de mi buque, y he obtenido el rumbo y la intensidad de la corriente que me está afectando. Yo tendría que haber estado acá teóricamente, pero he venido a aparecer acá. Esto es una situación muy habitual, que uno parte de una situación determinada con un rumbo que intenta seguir en una zona de corriente desconocida. Transcurrido un tiempo, después de verificar la situación del buque por alguno de los diferentes métodos que hay, se encuentra que no está donde teóricamente tendría que estar, sino que se encuentra en otro lugar. Obviamente ha sido causa de la acción de una corriente sobre el barco. Bueno, pues bien, este es el método para determinar no solamente la situación del barco, sino la dirección y la intensidad de la corriente. A partir de ahora me dicen lo siguiente: desde esta situación, es decir, desde acá, teniendo en cuenta la corriente hallada y con el viento en calma, ha cesado el viento, el yate arrumba a un punto P, situado a 200 grados verdadero y a 5,3 millas de distancia del faro Cabo Trafalgar. Bien, ubicar este punto no es ningún problema. Trazo la demora que me dan y la distancia que me dan del faro, y este será el punto. A este punto quiero arrumbar yo. Por lo tanto, trazo en la carta el rumbo efectivo que yo desearía llevar para arribar a este punto. Dice, al mismo tiempo que modifica la velocidad de la máquina para llegar a dicho punto a las 3:55, obviamente del día siguiente. Y el desvío a ese rumbo es de -3 grados. Bien, obviamente tengo que averiguar dos cosas. ¿Qué rumbo de aguja tengo que poner para llegar acá, desde acá hasta acá? ¿Y qué velocidad le tengo que imprimir a mi barco para llegar acá, de acá hasta acá, a las 3:55? Ya dejo de navegar a 8 nudos y tendré que poner otra velocidad. ¿Cómo determino todo esto? Primero, vamos a determinar la velocidad efectiva a la que yo me tengo que mover. La velocidad efectiva es igual a distancia sobre tiempo. ¿Qué distancia? La distancia que hay desde acá hasta este punto que quiero arribar. Eso es aproximadamente 27,8 millas, dividido 4,5 horas, que es el tiempo que hay desde acá hasta las 3:55, hora en la cual quiero arribar. Si yo divido 27,8 dividido 4,5, me da una velocidad efectiva de 6,2. Es decir, esta es la velocidad efectiva. Esto mide 6,2. ¿Qué rumbo deberé llevar yo y qué velocidad tendrá que tener mi barco para cumplir con estos requisitos? Bien, si esta es la velocidad efectiva, yo pongo el compás acá y corto a la velocidad efectiva. 1. Este punto con este punto, ese será el rumbo verdadero que yo tengo que seguir. Verdadero porque en este caso no hay abatimiento, sino sería de superficie. Y esta será la velocidad que yo le tengo que imprimir a mi barco, que es aproximadamente de 8,8 nudos. Como ven, le tengo que imprimir más velocidad a mi barco que la velocidad efectiva. Y es lógico, porque me está operando esta corriente que me juega casi en contra. Pues bien, ¿cuál será el rumbo de aguja? Entonces, porque he obtenido el rumbo verdadero, pero le tengo que dar un rumbo al timonel para que
para que lleve el barco a ese rumbo de aguja. ¿Cómo obtengo eso? Bueno, es muy simple. Lo saco de acá. Dijimos que el rumbo verdadero que yo había obtenido da 2,81. Es esto. Este rumbo lo mido con el medidor de ángulos y me da 2,81. Si a 2,81 contemplo la desviación magnética, que es menos 5, y el desvío de ese rumbo, que es menos 3, me da un rumbo de aguja de 2,89. Por lo tanto, ese rumbo tiene que gobernar el timonel. La velocidad efectiva ya la habíamos sacado. La velocidad efectiva era la distancia dividido el tiempo. La distancia 27,8 y el tiempo en el cual yo necesito demorar 4,5 horas. Por lo tanto, necesito una velocidad efectiva de 6,2. De esto resulta que la velocidad del barco tendrá que ser 8,8. A continuación, el problema me dice que a las 3:25, es decir, antes de llegar, obtuvo simultáneamente demora de aguja del cabo Trafalgar 3,59 y demora de aguja del faro Barbate 43 grados. Yo tengo que averiguar las demoras verdaderas para situarme en la carta. Entonces es tan simple como esto. A las 3:25 a Trafalgar tomo una demora de aguja de 3,59, pero yo conozco perfectamente cuál es la corrección total, porque vengo con el mismo rumbo. La corrección total es esta, es decir, menos 8. Demora de aguja, corrección total, me da demora verdadera de 3,51 a Trafalgar. Y a Barbate, demora de aguja 43, corrección total, menos 8, demora verdadera 35. Con esas dos demoras, me sitúo fácilmente en la carta. Trazo las dos demoras y en este momento me voy a ubicar exactamente en esta situación. Es lógico, si no ha habido nada raro, que yo me encuentre en alguna situación sobre este rumbo efectivo que yo realmente pretendía llevar. A continuación, el problema me sigue dando más información, que básicamente va a ser un problema de estima, que lo pasamos a ver a continuación.